Voy a empezar a grabar. Listo. Entonces, tenemos dos pestañas, vista de datos y vista de variables. Entonces, lo primero vamos a definir los nombres de las variables. Entonces, nos vamos a vista de variables. Y tenemos este entorno. La idea es que las personas que tengan instalado, en la medida de lo posible, vayan, a medida que yo voy explicando, vayan tratando de hacerlo ustedes también en sus equipos, por si hay alguna otra duda. Algo importante en SPSS es que el nombre, él no permite que nosotros coloquemos, si es un nombre compuesto de dos palabras o más, que coloquemos espacio. Ya es una característica que trae definida el SPSS. Entonces, en el nombre no nos va a permitir colocar el espacio. Si son nombres compuestos por dos palabras, o lo dejamos unido o lo separamos por un guión bajo. ¿Listo? Entonces, no sé si alguien me recuerda cuál fue el ejercicio que trabajamos para variables discretas, que trabajamos como ejemplo en la clase. No sé si fue el de los hijos o si fue el de las cajas. Si no estoy mal, fue el de los hijos. Trabajamos el de un grupo de familias de la ciudad de Pamplona, considerando el número de hijos, ¿sí? ¿Ese fue el que trabajamos? Sí, señora, sí, señora. Sí, ese, profe. Ok, listo. Entonces, vamos a definir, en este caso, el nombre que tendríamos. En ese caso tenemos dos variables, ¿sí? Una que sería familias, porque tenemos que la familia 1 pues tiene dos hijos, la familia 2 no tiene y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, la primera variable sería familias. Acá ustedes pueden ver que nos define también el tipo de variable, anchura, decimales y otras características de la variable. Entonces le vamos a dar en tipo y ustedes ven que él de una vez por defecto coloca todo lo correspondiente a las demás características que debe tener la variable. Él ya define que esa variable es numérica, pero si no es numérica yo la puedo cambiar. Donde están los tres punticos, le doy clic y él me define qué tipo de variable es la que yo voy a manejar. Si es numérica, si lo que voy a trabajar son fechas, si lo que voy a trabajar de pronto es una notación científica, si voy a trabajar moneda. Esta que está aquí definida como tipo cadena es cuando yo utilizo variables cualitativas. Entonces, por ejemplo, si lo que vamos a colocar es género, masculino, femenino, que yo voy a llenar una base de datos, entonces le voy a dar es tipo cadena. Eso es para variables cualitativas. En este caso, como el número de familias pues es numérico, lo vamos a dejar así y le damos a aceptar. Lo demás él lo coloca por defecto. Entonces, la anchura, en este caso, hace referencia, digamos que al número de dígitos que va a tener en ese caso la variable. ¿Con qué fin? Con el fin de que de alguna manera no se vaya a alterar la información si hay mucha gente que tiene acceso a la misma base de datos o a la información que yo estoy registrando en este campo de datos del SPSS. Pero no pasa nada si nosotros la dejamos como 8, que es la que él nos sugiere. Decimales, si es una variable que va a tener decimales, pues si son 2, si son 3. Si no voy a manejar decimales, pues yo siempre les digo que se los quiten. Entonces acá como no vamos a tener decimales, yo se los quito. Y las demás las coloca él por defecto. En esta parte de etiqueta, sobre todo es si yo quiero colocar algún tipo de descripción o una palabra clave de la variable, algo que de pronto yo tenga que recordar muy específico de la variable, puedo colocar en este campo etiqueta. Si no, simplemente se deja en blanco. ¿Listo? Y vamos a definir la otra variable que sería hijos. ¿Sí? Vamos a colocar, por ejemplo, acá el ejemplo que les, lo que les estaba mencionando acerca de que el SPSS no permite espacios. Entonces vamos a suponer acá que yo voy a tener este nombre. Hijos de familia. Entonces ahí ustedes se dan cuenta que yo coloqué un espacio, pero ya les dije que él no admite. Ustedes sí ven.
él me dice de una vez que el nombre de la variable contiene un carácter no permitido. ¿Por qué? Porque le coloqué espacio. Entonces, si voy a colocar hijos familia, por ejemplo, lo coloco con un guión bajo, hijos familia. ¿Listo? Entonces ya sé que acá es numérica, la dejo numérica, le voy a dejar la anchura igual en 8 y esta variable tampoco va a manejar decimales. ¿Listo? Como ya definí las variables que voy a trabajar en este caso, que es variables discretas, son solo 2, me voy a ir a la parte de abajo donde dice vista de datos. Y ustedes se dan cuenta que en la parte superior, él ya me definió las dos variables, familias e hijos familia. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien, chicos. Sí, señora. Ok. Vale, entonces ya tenemos los nombres de las variables. Ahora sí podemos empezar a ingresar la información. Tenemos que eran 20 familias, ¿cierto? Esta variable de familia, básicamente lo que nos va a permitir es tener un orden o tener de alguna manera una organización de la información en cuanto a saber que la familia 10, por ejemplo, tiene 7 hijos, la 13 tiene 4 y así sucesivamente. Pero con esa variable familia nosotros no vamos a hacer ningún cálculo, ¿cierto? ¿Con cuál es la variable que vamos a trabajar en ese caso, a la que vamos a agrupar en una tabla de frecuencias? Pues va a ser la variable hijos. Listo. Vale, entonces tenemos las 20 familias y vamos a colocar la información de las 20 familias. 2, 0, 2, 4, 4, 6, 6, 4, 6, 4, 6, 7, 4, 7, 4, 2, 0, 6. Ay, acá me perdí. Me tocó volver a revisar. 2, 0, 2, 4, 4, 6, 6, 4, 6, 7, 4, 4, 7, 4, 2, 0, 4, 6, 7 y 7. Listo. Ya tengo toda la información. No sé las personas que están trabajando en el software si ya pudieron ingresar todos los datos. ¿Sí? ¿Pudieron ya ingresar toda la información, chicos? Vale. Listo. Entonces, si ya tenemos toda la información, entonces vamos a ir a procesar la tabla de frecuencias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Acá en la parte superior, en la barra de herramientas, tienen el comando analizar. Entonces le vamos a dar ahí, analizar estadísticos descriptivos, frecuencias. Esa va a ser la ruta que vamos a tomar para la elaboración de las tablas de frecuencia. En este caso, pues de la variable discreto. Entonces, analizar estadísticos descriptivos, frecuencias. Y él me está abriendo esta ventana en la cual tengo que definirle cuál es la variable que yo quiero transformar en una tabla de frecuencias. Entonces, ¿cuál de las dos variables es la que vamos a transformar? Hijos. Número de hijos. Hijos, ¿cierto? Entonces la seleccionamos y la enviamos para el otro lado. ¿Listo? Ustedes ven que hay una pestañita, hay un cuadrito que dice mostrar tablas de frecuencia y está con un chulito. Entonces lo dejamos así porque lo que nosotros queremos es que nos muestre la tabla de frecuencias. Y adicional a eso, vamos a generarle de una vez las medidas de tendencia central y el gráfico. Entonces nos vamos a ir acá a este botoncito que dice estadísticos y vamos a seleccionar
media, mediana y moda, que son los que nosotros queremos trabajar. Igual acá hay más herramientas que se pueden calcular de esos datos, sin embargo, nosotros vamos a trabajar solo esas. Le damos continuar y en gráficos, pues vamos a decirle que el gráfico de barras, ¿cierto? Este gráfico de sectores es el mismo diagrama de torta. Entonces, vamos a decirle que nos genere un gráfico de barras, que en el gráfico, acá en la parte de abajo donde dice valores del gráfico, por favor nos muestre ok, acá me están diciendo que tenía un dato mal. La familia 12 son 7 hijos. Ya vamos a mirar. Entonces, voy a revisar. Yo tengo esos datos. 7, 4, 4. 7, 4. Me corrigen si está mal. Porque tengo 2, 0, 2, 4, 4, 6, 6, 4, 6, 7, 4, 4, 7, 4, 2, 0, 4, 6, 7, 7. Pues yo tengo esos datos, no sé si estamos bien o si estamos mal. Profe, pues yo en el X10 tengo 4, luego Yo sigue igual. 7, 4, 4. Ok. Bueno, el orden digamos que no nos afecta mucho. Lo importante es que sean los mismos números. Bueno. Para no tener, pues para que nos dé a todos igual. ¿Sí? No sé si de pronto en el momento en que yo les escribí los datos en el tablero me faltó alguno y se los escribí después o algo así. Lo importante es que sean los mismos números, ¿sí? Bueno, vamos a mirar y vamos a retomar. Vale, entonces vamos acá nuevamente. Analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias. Seleccionamos la variable que queremos transformar en una tabla. Los valores estadísticos media, mediana, moda. Le damos continuar y le vamos a decir que nos genere el gráfico de barras y que en el gráfico nos muestre no las frecuencias, sino que nos muestre los porcentajes. Listo. Y le damos continuar y aceptar. El SPSS tiene una característica y es que nos muestra los resultados en una ventana diferente a la ventana en la cual nosotros tenemos los datos. Entonces, ya les voy a compartir porque creo que no se ve. Es esta. Sí, todos la están viendo. Profe, tenía, pero a mí me parece que ahora sí. ¿Ya? Ok. Sí, Listo. profe, lo que pasa es que está como lento, no sé, y a veces usted está hablando y no muestra la imagen. No sé qué, si pronto sería el internet que está molestando. Ok. Bueno, sí puede ser un poco eso. Listo. Entonces, ya están viendo los resultados, ¿sí? ¿Sí están viendo la ventana de resultados, chicos? Sí, profe. Listo. Profe. Entonces tenemos la primera tablita, que en este caso es la que nos va a resumir las medidas de tendencia central. Ustedes ven que dice válidos 20, perdidos 0. ¿Qué quiere decir? Que el software de alguna manera reconoce si existe un dato que es atípico o que no es normal. Ustedes ven que los datos oscilan entre 0 y 7. Pero si, por ejemplo, alguien digita mal y supongamos en vez del 7 coloca un 70, el software de una vez dice, bueno, este dato no está similar a los datos que ya estaban inicialmente. Entonces, él en esos perdidos va a colocar un 1. Es decir, que hay un dato que está ahí como erróneo, por decirlo de alguna forma, y va a calcular los porcentajes con ese dato erróneo, por decirlo así, y sin ese dato erróneo. Entonces, hay que fijarse mucho en que en los perdidos siempre les aparezca 0, es decir, que el total de datos sean los datos que ustedes colocaron de manera correcta.
Ustedes ven que está la media, que nos dio 4,3, la mediana 4 y la moda 4, ¿sí? Porque son los datos que más se repiten. Y acá tenemos la tabla de frecuencias. Entonces tenemos la frecuencia, Y sub I sería acá el primer cuadro, la primera columna, donde están los valores que toma la variable discreta, que son 0, 2, 4, 6 y 7. La frecuencia para nuestro caso sería NI minúscula, la frecuencia absoluta, que son las veces que se repite la variable. Y fíjense que al final totalizamos en 20 datos. La columna que dice porcentaje es la frecuencia relativa, H sub I minúscula, pero la frecuencia que dice porcentaje válido también es la misma. ¿Cuál es la diferencia de esas dos? Que la que dice porcentaje, en el caso de que tuviéramos un dato perdido, es decir, ese dato erróneo, lo calcula con ese dato. Y donde dice porcentaje válido es sin ese dato. Para este caso, ambas columnas son iguales porque no tenemos ningún dato perdido, sino tenemos los 20 daticos correctos. Sí, exacto. Y el porcentaje acumulado, que es H sub I mayúscula, que en este caso, pues es el valor, recuerden, acumulado de todas las frecuencias relativas. ¿Qué es lo único que no se calcula acá o que no calcula el SPSS? La frecuencia. Y se marchó. Hola. Me quedé ahí como, no sé, se me salió y volvió a ingresar. ¿Me escuchan? Hola, hola. Se le oye un poco entrecortado, porque no sé si será solo a mí. No, está Es regular, como el profe, internet audio. de la Sí, se profe. escucha entrecortado y la última parte De pronto es no mi se le entiende. internet, porque precisamente hoy en mi casa todos tenemos clase. Entonces, tanto mi hija como mi esposo como yo tengo clase. Entonces, de pronto sí está un poquito mi internet no muy bueno hoy. Entonces, nos quedamos en la última parte. ¿Sí? Donde estaba hablando del porcentaje acumulado, que lo único que no calcula el SPSS es la frecuencia absoluta acumulada, o la N mayúscula, es lo que no calcula el SPSS. En este caso, ustedes ven que se señalan las tablas con un cuadrito amarillo. En ese momento ustedes le pueden dar clic derecho y copiar, y esa información copiarla y pegarla en un procesador de texto como Word. Entonces, tanto esas tablitas como la gráfica que tenemos acá, las pueden copiar y pegar perfectamente. Entonces, la gráfica ustedes también la pueden ajustar, ajustarle colores, ajustarle la letra. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Le van a dar doble clic a la gráfica y se les va a abrir un editor de gráficos en una ventana diferente. En ese momento ustedes pueden hacer los cambios que quieran en la gráfica. Si quieren cambiar el color de las barras para cada una de las barritas de manera independiente, pues se van a fijar que las barritas estén sombreadas en amarillo. Si quieren solo en una, pues seleccionan solo una, que aparezca solo una de las barritas seleccionadas o sombreada en amarillo. Y aquí en la parte superior donde está este cuadrito negro, despliegan y vamos a ver los colores para cambiarle los colores a las barras. Ahí pueden cambiarle la línea, si la quieren más gruesa, si quieren la línea de afuera delgada, si la quieren de otro color. Si el fondo lo quieren de otro color también. Ya es cuestión pues de estética, de lo que ustedes quieran hacerle como tal al gráfico. Profe, Una qué vez, pena, sí, disculpe, diga. lo que pasa es, no sé si me, profe, qué pena, no sé si soy yo solo, pero, o sea, se me paró todo, el video está parado, no, lo que usted está haciendo no me sale acá en mi pantalla. O sea, todo Sí, lo es que que está hablando por últimamente, no momentos se se ve nada. queda quieto y luego funciona normal. ¿Está parado el video? ¿O Sí, están viendo la gráfica con colores?
la gráfica. ¿Cómo? Solo la gráfica, Ya, profe, no vemos nada. Todo, Miren, los a ver efectos que acá. usted le ha hecho ¿Ya? no aparece. Ahora les aparece. Lo mismo. ¿No les aparece la gráfica con diferentes colores las barras? No, señora. No, No, señora. ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, está un poquito lento. Sí. Ay, espérenme acá. Ahora sí, ¿ya les aparece? Es que no sé qué está pasando acá. Sí, profe, ahora sí. Listo. Entonces vuelvo y les repito en dónde hacen esto. Seleccionan cada barrita que esté sombreadita con amarillo para cambiarle los colores. En el cuadrito acá en la parte superior, este cuadrito que está negro, cambiamos los colores de cada una de las barras. Le pueden cambiar las líneas, le pueden cambiar el grosor, los colores también a las líneas, demás. Y acá hay una importante y es que recuerdan que le habíamos dicho que nos mostrara los porcentajes. Entonces tenemos que seleccionar las barras que todas estén sombreaditas en amarillo y se van a ir acá a la parte superior donde está este icono. No sé si están viendo mi mouse apuntando a un icono que tiene unas barritas azules con unas líneas blanquitas que dice mostrar etiquetas de datos. ¿Sí? Sí, señora. Listo. Ahí le van a dar simplemente clic y él de una vez ya nos coloca los porcentajes en el gráfico. Y cerramos esa ventana que nos abrió. Ahora, ahí en esa ventana que nos abrió también pueden colocarle un diseño al texto de esos porcentajes, si quieren colocarle un relleno a los cuadritos, entre otras